Ahora se va a resolver ejercicios con la prueba TED-Student. Se va a comenzar con la prueba de hipótesis para igualdad de medias. Se utiliza la prueba TED-Student cuando el tamaño de la muestra es menor que 30. Si fuera mayor o igual que 30, se utiliza la distribución normal, como ya se vio en los videos anteriores. Entonces aquí se tiene un ejemplo. Según la norma, la jalea de guanábana debe tener en promedio 30% de guanábana. Se muestran 15 jaleas y se obtiene una media de 31,4%, con una desviación estándar de 5,8. La media obtenida en las jaleas es diferente a la norma con alfa 0,05, es lo que quieres saber. Entonces, esto es lo que le dice las normas, 30%. Entonces pone aquí el valor. La media de población debe ser 30%. La media de la muestra que se obtuvo fue 31,4. La desviación estándar de la muestra, 5,8%. El N es 15 jaleas. Hay que calcular los grados de libertad, que siempre van a ser 15 menos 1, o sea 14. Y el alfa 0,05. Entonces en WinStats, esto se resuelve en WinStats. Se va a estadísticas, a Windows, probabilidad, y se elige la TED-Student. Aquí se va a Calc, prueba de significancia, y para una media, también para dos medias y para muestras pareadas. Entonces se da clic en una media y se pasan valores. La media de la población debe ser 30. La media de la muestra que acaba de medir es 31,4. La desviación estándar es 5,8. El tamaño de la muestra, 15 muestras. Los grados de libertad, 14. El alfa, 5%. Y como quiere averiguar si la diferencia entre 30 y 31,4% se debe solo al azar, o aquí hay de verdad más jalea, entonces elige dos colas. Se da un clic aquí y aquí aparece. Aquí está en el gráfico ilustrando cómo está esta distribución. La probabilidad fue de 0,36571, 36,5% de probabilidad. Este valor se pasó del 0,05, es mayor o igual que 0,05. Hasta aquí debería estar manchado o pintado de rojo, máximo hasta aquí, pero está más allá del 0,05. Por tanto, se concluye que estas diferencias entre 30 y 31,4 solo se debe al azar. No es que realmente haya más guanábana en la jalea, sino son variaciones naturales de los datos. Entonces ese valor se pega aquí, eso es 0,3657, y este es el valor que interesa, esa probabilidad. Entonces no hay ningún problema, está haciendo bien, es lo que quiere decir. Y aquí están las hipótesis. La nula dice que la diferencia entre 30 y 31,4 solo se debe al azar, y la alternativa entre 30 y 31,4 no se debe al azar, sino a la mayor concentración de guanábana. Como este p-valor indica la probabilidad debida al azar, y por acuerdos entre estadísticos y personas que hacen investigación se ha llegado a que si este p-valor es mayor o igual que 0,05, se acepta que realmente las diferencias se deben al azar. Pero si el p-valor es menor que 0,05 o algún otro alfa definido, las diferencias no se deben al azar, sino en este caso a la concentración de guanábana. Aquí está mayor a 0,05, mayor o igual que 0,05, por tanto las diferencias entre esos dos valores, 31 de la muestra y 30 de las normas, solo se debe al azar. La interpretación es la misma para que la distribución normal, por eso solo se indica un ejemplo aquí. En el caso de que este p-valor hubiera salido, por ejemplo, 0,008, estaría diciendo que las diferencias entre 30 y 31,4 no se debe al azar, sino a la concentración de guanábana diferente. Para revisar más detalles se debe ver los videos de la distribución normal. Ahora se va a ver los intervalos de confianza para variables cuantitativas. También hay cómo hacer un intervalo de confianza con la prueba TED-Student si el tamaño de la muestra es menor que 30. Entonces aquí se tiene un ejercicio.
Se midió la grasa de 8 racimos de fruta fresca de palma aceitera elegidos al azar en un extractor. La grasa en promedio fue 8,5%, con una desviación estándar de 1,4%. Calcular el intervalo de confianza para la media verdadera con alfa 0,05, o sea, con el 95% de confianza. Entonces sacan datos. Media de la muestra, 8,5. Desviación estándar, 1,4. N, 8 racimos, aquí están. Grados de libertad siempre va a ser 8 menos 1, 7. Se va de igual forma a WinStats. Se va a Calc, en la misma T de Student. Y intervalos de confianza. Aquí está para una media, para dos medias y para muestras pareadas. Ahorita se está haciendo un intervalo de confianza para una sola media, se da clic ahí. Y aquí se pasan datos. La media de la muestra es 8,5. La desviación estándar de la muestra es 1,4. Aquí se utilizan puntos. El tamaño de la muestra es 8. Los grados de libertad van a ser 7. Menos 1 siempre. Y el intervalo de confianza es del 5%, o sea, 95%. O alfa 5%, el intervalo de confianza 95, 0,95. Y se calcula el intervalo con un clic en esta opción. Y aquí sale. La verdadera media va a estar entre 7,3 y 9,7% de la grasa. Aquí está la media obtenida, pero va a variar. El 95% de las veces se va a obtener valores entre estos rangos. El 5% fuera de esos rangos. Eso es el intervalo de confianza. Una vez calculado esto, se copia los valores de mínimo y máximo y se tiene ya para el reporte estadístico. Sería 7,3 a 9,7. Y aquí están los resultados para reportarlos. En este video se va a indicar cómo se resuelve una prueba de test Student para muestras pareadas. Aquí se tiene un ejercicio que indica que se midió el contenido de alcohol de una bebida fermentada en 2 edades. Después de la fermentación, se utilizó una misma muestra para medir el alcohol en ambas edades. Le pregunta, ¿son iguales los contenidos de alcohol en ambas edades de fermentación? Se sugiere usar un alfa 0,01. Pues aquí se tiene las 2 edades, 15 días y 30 días. Esta es la muestra 1, a los 15 días midió esta cantidad de alcohol y a los 30 días subió acá, aparentemente. Y así se tienen varias muestras o varias repeticiones medidas. Estas son las repeticiones. Lo que la prueba trata de averiguar o quiere averiguar es que si a los 15 días que tuvo un promedio de 8,7 y a los 30 días el alcohol subió aparentemente a 12,3, ¿a qué se deben esas diferencias? O sea, el 3,6 que aumentó de grados alcohólicos se debe a que hay variaciones debidas al factor, o sea, al tiempo que pasó y aumentó la fermentación, o esta diferencia solo se debe al azar. Para resolver eso se utiliza la prueba test Student pareada. Entonces copian estos valores, se abre una nueva tabla y se los pega, se va a estadísticas, inferencia basada en 2 muestras y prueba T apareada está aquí. Un clic ahí y se pasan los nombres de las variables, 15 y 30 días. Aceptar. Aquí aceptar, se puede calcular el intervalo de confianza también. Aceptar y aquí les salen los valores. Se copian estos resultados y se los pega aquí. Y aquí está el p-valor. Le dice que es menor a 0,0001. El alfa que se había definido es 0,01. Entonces este p-valor es menor a 0,01 o a veces se define 0,05. De cualquier forma, este p-valor es menor que 0,05. Por tanto, le está diciendo que la concentración de alcohol de los 15 días al pasar los 30 días, o sea de 8,7 a 12,3, esta diferencia de 3,6 se debe realmente a los efectos del tiempo que pasó. O sea, se formó más alcohol de verdad. Ahora se va a ver un ejemplo cuando
no hay diferencias debidas al factor, sino al azar. Continuando con el mismo ejemplo ilustrativo, se va a resolver este ejercicio. Aquí se tiene los grados alcohólicos a los 15 días y a los 30 días. En promedio a los 15 días dio 8,7 y a los 30 días 8,5. Aparentemente bajó un grado alcohólico, 0,1 grados alcohólicos. Pero se quiere saber si esas diferencias o esta diferencia de 0,1 se debe realmente a que no está fermentándose o al azar. Entonces, para eso se resuelve la T-destioide empareada. Se marca, se copia los valores y se los pega en Infostat. Se va a estadísticas, inferencia basada en 2 muestras, prueba T apareada. Y se pasa a las variables, aceptar, aceptar. Y aquí se tiene los resultados. Lo primero que se ve es el p-valor. El p-valor se pasó de 0,01 como está definido en este alfa. O si fuera 0,05 igual se pasó, es mayor o igual que 0,05, 0,41. Por tanto, le está diciendo, estas diferencias se deben solo al azar, realmente al azar, o sea, de 8,7 a 8,5. Y aquí se puede ver valores 8,5, acá también 8,5, 9,1, 8,9, entonces están como mezcladitos, pareciera que todos son la misma cosa, por eso sale el p-valor aquí mayor o igual que el alfa definido, que 0,01 en este caso. Entonces concluye que no hubo incremento ni disminución del contenido alcohólico de la bebida fermentada a los 15 y los 30 días, o sea, se mantuvo. Esas diferencias que se ven aquí de 0,1 grados alcohólicos solo se debe al azar, a las variaciones naturales de los datos. Como se puede ver aquí, hay datos variados, prácticamente se ve lo mismo. Cuando se tiene este caso, se sugiere reportar los resultados con una media de todos los datos. ¿Por qué? Porque le está diciendo los grados alcohólicos a los 15 y los 30 días son lo mismo, no hay diferencia. Entonces aquí puedes sacar el promedio, o sea 8,6, no fue más de eso. Y el error estándar también, si tú quieres sacar el error estándar, se lo saca en Infostat. En Excel no hay cómo hacerlo directamente. Para eso lo copia aparte, lo ordena en columnas los 2 valores. Se ve estadísticas, medidas de resumen, el nombre de la variable, nada más aceptar. Y aquí está la media y el error estándar, el resto no se necesita. También se podría reportar el mínimo y el máximo o algún rango, pero estos pueden ser suficientes, media y error estándar. Hasta aquí termina la distribución T de muestras pareadas. Ahora se va a indicar un ejercicio de prueba de T-destioide con muestras independientes. O sea, cuando esta muestra de aquí no tiene nada que ver con la muestra de acá. Aquí se tiene un ejemplo, contenido de colesterol en 2 alimentos. Quiere saber si hay diferencia en el contenido de colesterol de la mantequilla y de la yema del huevo. Entonces esta es una muestra, mantequilla, y esta es otra muestra, yema de huevo. Por eso son muestras independientes. La una muestra no tiene nada que ver con la otra. En esta prueba sí se aceptan datos perdidos. Por ejemplo, aquí se perdió un dato y solo se tiene del otro. Para realizar esta prueba se utiliza igual el programa Infostat. Lo que quiere averiguar esta prueba es lo siguiente: si el promedio que aparece aquí de 270 que tiene el colesterol, la mantequilla, y la yema de huevo que tiene 1287, esta diferencia se debe al azar o se debe a que realmente hay más colesterol en la yema de huevo que en la mantequilla. Entonces, para resolver esto hay que clasificar los datos en Infostat.
Entonces aquí tiene el factor. No sé, alimento, se puede poner alimentos. Y aquí tiene el colesterol. Esta es la variable. Entonces pegan estos datos. En colesterol. Ese espacio en blanco se lo elimina, no se necesita. Y la yema de huevo también a continuación. Pues todos estos de aquí se llaman mantequilla. Entonces pone con ese nombre aquí en alimentos, mantequilla. Y yema de huevo son los siguientes. Entonces los pega hacia abajo. Ahí está clasificado los datos para resolver la prueba de T-Student independiente. Esta prueba es la única donde se clasifican los datos de las dos T. Se copia a Infostat, se abre una nueva tabla, se pega los valores y se va. Estadísticas, inferencia basada en dos muestras y prueba T, la primera que aparece aquí. Se da un clic aquí y se pasa. Las variables es lo que se midió fue el colesterol. Y los criterios de clasificación son los alimentos, que sean repetitivos, mantequilla, mantequilla, después yema de huevo. Aceptar. Y aquí está, aquí se pone los grados de libertad. Aquí hay para calcular los intervalos de confianza y todos ellos. Y se deja con bilateral. Esto se deja ahí, aceptar. Y aquí está la respuesta. Entonces copia y se pega aquí al lado. Lo primero que se ve es el p-valor que está aquí. Le está diciendo es 0,0001, menor a 0,0001. Bueno, aquí el alfa se ha definido con 0,01. Entonces, este valor es menor al alfa definido acá, a este valor. O puede ser 0,05 también, igual seguiría siendo menor este p-valor. Y como es menor, le está diciendo esta diferencia de 270 a 1287 se debe realmente a que un alimento tiene más colesterol que el otro. O sea, esta diferencia de 1017,7 miligramos por 100 gramos de colesterol se debe a que la yema del huevo realmente tiene más colesterol que la mantequilla. En caso de encontrar el p-valor mayor al alfa definido, por ejemplo 0,937, aquí le estaría diciendo que esas diferencias entre 270 y 1287,7 solo se deben al azar y por tanto habría que reportar, como en el caso de la T pareada, la media y el error estándar. Es el mismo procedimiento. Se clasifican los datos, todos en una columna, y se saca en Infostat la media y el error estándar, porque al final le diría sus datos son lo mismo, o el contenido de colesterol es igual en la mantequilla que en la yema de huevo. Esas diferencias que observaría aquí solo se deben al azar, o sea, a las variaciones naturales de los datos. En este video se va a indicar la prueba del signo. Esta prueba es la alternativa no paramétrica para la prueba de T-Student con muestras pareadas, o sea, cuando se cuentan algo, o se califica también. Igual es muestra pareada antes y después, o midió con un instrumento, no sé, el A y el B, el laboratorio y campo. Aquí un ejemplo que indica. Se contaron las colonias de microorganismos de una caja Petri antes y después de aplicar un tratamiento con antibióticos. Le pregunto si hay diferencias en el conteo con alfa 0,01. Entonces aquí tiene la caja Petri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes habían 120 colonias, después del tratamiento con antibiótico bajó a 12. Se quiere saber si esas diferencias se deben al azar o a que realmente hubo efecto del antibiótico. Entonces aquí se puede sacar una moda o una mediana según lo que haya. Debido a que estos datos son conteos, entonces no es tan adecuado sacar promedios, pero se puede hacer. Entonces aquí tiene la mediana de
238,5 colonias antes y después una mediana de 49,5 colonias. Entonces quiere saber si esa diferencia aparentemente bajó por efecto del antibiótico se debe al antibiótico o al azar. Entonces, para resolver hay que copiar estos valores. Con todo y nombre de columnas se va a estadísticas, se abre una nueva tabla, se los pega y se va a estadísticas, pruebas basadas en muestras y aquí está prueba del signo, esta prueba. Se pasa a las variables, clic en aceptar, aquí se ponen los empates, esto no es necesario, pero se puede poner aceptar y aquí está la respuesta. Entonces, lo primero que se ve es el p-valor 0,0078. Le está diciendo que ese p-valor es menor que 0,01, en este caso el alfa que se definió, o si fuera el alfa 0,05 sería igual, sigue siendo este valor menor a 0,05, y como es menor a 0,05 le está diciendo esas diferencias se deben a los efectos del factor, o sea el antibiótico, antes y después. Y estaría lista la resolución, la interpretación de este ejercicio. Ahora se va a ver en el caso, continuando con el mismo ejercicio, que esas diferencias se deban solo al azar, o sea, no haya habido efecto del antibiótico. Aquí se tienen las medianas de antes y después del número de colonias por caja Petri. Antes habían 238,5, después hay 241, aparentemente está subiendo pareciera. Pero se quiere saber si esas diferencias entre estos dos valores se debe solo al azar o a que hay efecto del antibiótico. Se copian los resultados, se los pega, se ve estadísticas, diferencia basada en dos muestras, prueba del signo. Se pasan los valores, se ponen en 0, aceptar. Y aquí están. Se observa el p-valor 0,7266. Este p-valor sobrepasa al alfa 0,01 o al normal que se utiliza al 0,05. Por tanto, le está diciendo estas diferencias de 238,5 colonias por caja Petri a 241 solo se debe al azar, o sea, no hubo efecto del antibiótico. El antibiótico no mató a las colonias. Como le está diciendo lo mismo, se reporta o se sugiere reportar una sola mediana de todo o una moda. Mediana de todos los datos, porque le dice esas diferencias que ve aquí entre todos ellos solo se debe al azar, no al efecto de los antibióticos. También se puede reportar un rango. O el valor máximo y el mínimo. Eso dependerá de la medida de dispersión que se requiera. Entonces aquí se tiene. Hubo un rango de 336 colonias por caja Petri con una mediana de 240. Ahora se va a resolver la prueba U de Mann-Whitney e Infostat. Esta prueba U se utiliza cuando la variable que se mide es una variable de conteos o de datos discretos, por ejemplo la calificación de algo o el conteo de algo. En el ejemplo se indica que se calificó de la aceptación de bebidas probióticas elaboradas con el uso de microorganismos, 1 para muy desagradable y 5 para completamente agradable, donde se calificó solo con valores enteros. Y quiere saber si hay diferencias atribuidas a los microorganismos. Entonces aquí tiene la vida probiótica con un microorganismo y acá con otro microorganismo. Sacando las modas,
se encuentra que el uno tiene una moda de 5, o sea, muy agradable, y el otro probiótico tiene una moda de 0, o sea, muy desagradable. Pero para comprobar eso estadísticamente y no estar en el error de que tal vez esas diferencias deben al azar, se hace la prueba U. Entonces, para comenzar, se clasifican los datos. Entonces, aquí irían los microorganismos y acá irían las calificaciones. Se copian estos valores y aquí los nombres de los microorganismos para la primera columna y para la segunda columna. Esto se pasa a Infostat. Se pegan los valores y se tiene listo para ejecutar. Una vez pegado, se va a estadísticas, inferencia basada en 2 muestras, y aquí está la prueba U de Mann-Wilkinson, también conocida. Y se pasa los valores. Los microorganismos son los criterios de clasificación porque son los repetitivos, y las calificaciones son la variable que se midió, entonces va hacia arriba. Aceptar, aquí se deja ahí, aceptar, y aquí salen los resultados. Entonces copia, y se tiene aquí. Lo primero que se ve es el p-valor. Es menor al alfa indicado, o sea, menor a 0,05. Es 0,0022. Y cuando es menor al alfa indicado, en este caso 0,05, le está diciendo que estas diferencias en la calificación de 0 para un probiótico y 5 para el otro se deben realmente al efecto del probiótico y no a diferencias debidas al azar. O sea que hay algo que tiene el probiótico que hace más agradable, hay algo que tienen los microorganismos que hace más agradable a la vida probiótica. El Lactobacillus tiene algo. Eso está queriendo decir desde el punto de vista técnico. Y de igual forma, si hubiera habido diferencias no significativas, si el p-valor hubiera sido, por ejemplo, 0,82, la interpretación es la misma que la prueba del signo, que en este caso le estaría diciendo esas calificaciones solo se deben al azar, y se reportaría una mediana, una moda y un rango, o el valor máximo y el mínimo. Eso es todo con respecto a la prueba U.